Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Europeans Against Fake News. Soy Valentina Rangel y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es las fake news en relación con el tema de migración. Recientemente y en los últimos años en Europa y especialmente en España hemos visto un incremento en la proliferación de noticias falsas sobre migración. Esto se debe a un conjunto de factores, entre ellos la polarización política, también, por supuesto, el auge de las redes sociales para la difusión de información, que muchas veces está verificada, pero muchas veces no lo está. Y también, pues, las creencias y los estereotipos que existen en torno a la migración. Todo esto lo que hace es difundir desinformación y, por supuesto, influenciar la opinión pública sobre lo que es la migración. Recientemente han habido llegadas masivas de inmigrantes y muchos partidos políticos y muchos medios de comunicación han aprovechado para difundir narrativas xenófobas. Y esto lo que ocasiona es, uno, que se crea discriminación y, por otro lado, que se interfiere con políticas efectivas para abordar todas las necesidades humanitarias y sociales que acarrea la migración. Este podcast se hace en el marco de un proyecto llamado Europeans Fake News, que está cofinanciado por el programa CERP de la Unión Europea, el programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Los invitamos a esta sesión. Vamos a tener a diferentes invitados. Estamos en España y estaremos hablando con jóvenes que viven en España. Nos estarán contando un poco acerca de lo que creen, lo que opinan de las noticias falsas y bueno, un poco cuál es su rol en contribuir a erradicarlas. El proyecto en el que se lleva a cabo pues, este podcast tiene como objetivo aumentar la alfabetización mediática de los jóvenes europeos y mejorar las herramientas y sus capacidades para que puedan identificar y ayudar a luchar en contra de las noticias falsas. Seguimos en este episodio hablando sobre fake news en materia de migración. Y bueno, para empezar un poco, pues, ¿qué es la migración? La migración es cuando una persona sale de su lugar habitual de vivienda y se traslada, ya sea dentro del mismo país o traspasa fronteras internacionales. Y esto puede ocurrir por diferentes razones, ¿no? Por temas económicos, por temas políticos, para mejorar la calidad de vida o simplemente por temas medioambientales. Entonces, bueno, tenemos hoy a Sofía, Aleix, y Irune. Bueno, entonces estamos con Marc, Greta, y Rubén. y estamos ahora con Mireia, Joan. Bueno, y ahora estamos con Rubio. Laia, Sara. chicos, la idea es vamos a conversar sobre las fake news, sobre las noticias falsas, y lo primero que quisiera preguntarles es si tuvieran que explicarle esto a una amiga, a un amigo, ¿cómo se lo explicarían? ¿Qué son las fake news? ¿Qué son las noticias falsas? Vale, pues yo creo que una fake news es una noticia falsa, como ya has dicho, la cual su intención es manipular a la población, en este caso a las personas desinformadas en este tipo de temas, ¿no? Y esto creo yo que es lo que es. Le explicaría cómo hay noticias que no son siempre verdad y cómo puedes saber de qué fiarte y de qué no. Okay. Pues yo le explicaría más o menos que hay muchas noticias que vemos en las redes sociales que normalmente son mentira y las ponen de una manera que hacen creer que son verdad. Y hay muchas más de las que piensan que hay. Y le explicaría más o menos cómo identificarlas. Okay. ¿Cuál es el objetivo de las noticias falsas normalmente? Pues normalmente lo que hacen es que las noticias falsas son más impactantes y hacen que la persona se interese, diga que es una noticia muy importante de normal, porque es falsa, entonces, pues eso. Okay. Sí, yo pienso igual que las hacen muy impactantes para intentar engañar y sacar algún provecho de que piensen una cosa que no es verdad. Hola, soy Sergio Cebral, soy técnico de sensibilización y voluntariado de la Fundación FISAT Salesianos Social. Nuestra tarea educativa es principalmente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esta situación se fue ampliando a cubrir de forma integral todas las características de persona joven
y empezamos a tener proyectos no que actuaran directamente solo con la juventud y con la infancia, sino también que pudieran actuar con todas las causas interseccionales que les afectaban. Pues qué les afectaba por ser mujeres, qué les afectaba por su condición migratoria, qué les afectaba por su condición de personas sin recursos. Y entonces nuestros proyectos se fueron diversificados, pero FISAT nace como una fundación para atender principalmente a colectivos de infancia y adolescencia, juventud, en situación de vulnerabilidad. Hola, buenos días. Soy Cristina, soy educadora social. Actualmente trabajo con población migrante y población gitana en un barrio de exclusión social. Y bueno, históricamente tengo trayectoria de trabajar con personas jóvenes, con niños y adolescentes. Yo creo que una fake news es una mentira y muy gorda. Es una mentira intencionada. Es una mentira que se crea y se difunde para generar odio. Y además tiene el propósito de confundir. Cuando nosotros recibimos información sobre un tema y la recibimos con la intención de hacer que pensemos que otras personas nos están haciendo daño por su condición, lo que estamos recibiendo es una mentira que nos incita a odiar y por tanto a apartar. Cuando tú odias a una persona es muy difícil que la quieras a tu lado y creo que las fake news están dedicándose a hacer que determinados sectores de la población no quieran que la población sea diversa, que la población sea acogedora, que el mundo sea real, porque el mundo real es diverso y acogedor. Pues mira, creo que una noticia falsa es toda aquella información que nos llega de diferentes medios y a través de diferentes medios con algún objetivo de manipulación, ¿vale? Para intentar conseguir que pues el objetivo que tenga puede ser muy variado dependiendo de la temática, ¿no? Incluso que no vaya dirigida a un público objetivo, sino que sea general o que sí que vaya para intentar, pues, manipular de alguna forma a las personas que la reciben. Chicos, bueno, la idea en este espacio es, vamos a conversar acerca de las noticias que estaban debatiendo en el taller. Y lo primero que quisiera preguntarles es si antes del taller habían ustedes leído alguna noticia falsa relacionada con migración. Yo la verdad es que no había leído nada relacionado con la migración. Okay. Yo con noticias falsas sí, pero relacionadas con la migración no. Yo no he leído, no he parado atención a leer noticias falsas. Que sí, me he encontrado con alguna noticia falsa, diría que con más, seguro que alguna que ni siquiera he sabido que era falsa, porque tenemos mucho acceso a la información por muchos medios, pues televisión, radio, pues, todos, ¿no? Los medios de comunicación, y creo que además es fácil caer en ello porque todo el rato están saliendo noticias, ¿no? No tienes que quizás esperar al programa de no sé cuánto, porque con internet te llegan a través de las redes sociales y seguro que alguna me han colado 100%, pero sí que alguna he descubierto, ¿no? O también luego tienes el después, ¿no? De noticia falsa y luego otro tipo de medio de comunicación que desmiente o mirar que viene en este medio de comunicación. Eso también contrarresta el que no tengas que ir a buscar si te dicen alguna noticia que no es real. Quisiera que habláramos un poquito acerca de, sé que estuvieron en un taller en el que estaban conversando sobre algunas noticias falsas relacionadas con migración. Cuéntame un poquito qué noticias estuvieron leyendo. Bueno, estuvimos leyendo una noticia sobre un niño que había violado a una mujer en Cataluña, aquí en España, y aunque era falsa la noticia, estaba como muy distribuida en muchos sitios y parecía como si fuese real. Okay. Mi noticia también era más o menos sobre violaciones, pero no era sobre un caso en concreto, era en general que en Suiza la mayoría de inmigrantes que llegaban cometían violaciones a niñas
y muchas niñas tenían miedo de salir a la calle. Y como ha dicho mi compañero, también estaba en muchas plataformas y estaba muy bien escrita y parecía real. Pues la mía consistía en que Ucrania recibía unas pensiones inferiores a Alemania y cuando leímos la noticia pensábamos que era verdadera, pero luego siguiendo los pasos que nos habían indicado en el taller era falsa. Ok. La mía trataba de que en una ciudad de Alemania vivía un chico que era ruso y unos refugiados ucranianos que vivían allí se lo encontraron en una estación de tren y pues le pegaron y murió el chico. Y al principio parecía verdad porque encima esa noticia ocurría a mitad de la guerra de Ucrania y Rusia, pero después al seguir los pasos nos hemos dado cuenta de que era falsa. Ok, antes de saber que eran falsas, ¿cómo se sintieron ustedes después de leer la noticia? Pues impactados porque hay veces que no te paras a pensar que eso pasa en el mundo. Claro, mi noticia como era más violenta, al principio nos hemos dicho esto habrá pasado porque es muy fuerte que gente de nuestra edad muera o mate por esas cosas. Voy a contar con esto una historia de cuando yo trabajaba en intervención. Íbamos por la calle y yo trabajaba en un piso de menores extranjeros no acompañados, ¿no? Y recuerdo que íbamos por la calle, uno de los chavales y yo íbamos hablando y este chico se dio cuenta de que había un móvil en el suelo de la calle. El chaval se acercó, cogió el móvil y me dijo: toma, Sergio, por favor, ocúpate tú de esto. Y yo le dije: no, ocúpate tú. Y me dijo: no. Y se señaló. El chaval era un chaval marroquí y él me decía: si yo llamo, van a pensar que lo he intentado robar. Creo que nos posiciona en una realidad en la que no solo estamos difamando, sino que estamos haciendo que las personas ni siquiera se atrevan a mostrar desde sus cosas buenas. Este chaval se había encontrado un móvil, pero tenía miedo de enfrentarse otra vez a que le acusaran de ser un ladrón, de haber forzado esa situación, de haberse quedado con algo que no era suyo. De hecho, no lo había hecho. De hecho, cuando llamamos era de una mujer mayor que se había quedado sin este móvil por confusión, pero él no quiso dar la cara. Y yo creo que la cara de la sociedad debe ser una cara amable. Si nos confundimos juzgando a las personas, estas personas van a asumir que el discurso es de verdad su identidad. Y no podemos construir la identidad de personas desde un discurso que es falso, desde una mentira. Y no podemos alejarlas por esa mentira. Lejos de ser un experto, sí que hay una máxima, ¿no? Y es que si una noticia dice exactamente lo que yo pienso de un colectivo estigmatizado, esa noticia no es verdad. Es muy difícil que una noticia real cumpla con todos los estigmas que tenemos en la cabeza. Creo que es la primera parte, ¿no? La segunda, cuando tú ves que las fuentes están difusas, cuando dices, es que hay una subvención, es que cuando no concretan, esta noticia probablemente no sea real. Y la tercera, siempre va en contra de un colectivo que tenemos estigmatizado. Nunca va a salir una fake news que vaya en contra de la riqueza, que vaya en contra de las personas que tienen poder, ni que acuse a personas de colectivos no oprimidos de haber hecho algún acto delictivo o de habernos inventado alguna cosa. Siempre va en contra de colectivos que generalmente están en situación de vulnerabilidad. Cuando la trabajamos en el día a día, yo creo que el odio no se puede combatir con odio. El odio se tiene que combatir primero con razón, pero segundo con cercanía y sin juzgar a las personas que lo están recibiendo, que lo están emitiendo. Generalmente son personas equivocadas, que tienen un desarrollo de su discurso
afianzado en cosas que le llegan, y culpabilizar a las personas no es el camino para quitar el odio de la sociedad, ¿no? Más bien al contrario. Lo que hay que hacer es escuchar sin juzgar, razonar sin gritar, porque si no nos estamos convirtiendo nosotras mismas en elementos emisores de odio, e intentar hacer disminuir desde la razón y los datos pues estos mensajes sobreemocionales que nos están llegando y que ponen un estigma, ¿no?, encima de estas personas. ¿Qué aprendieron en el taller o qué herramientas tienen ahora para identificar cuando una noticia es falsa? Bueno, pues una cosa que se me ha quedado, que he escuchado, es que puedes buscar por Google, o hay una aplicación, que ahora no me acuerdo el nombre, que si tú pones la imagen de la noticia dentro del buscador, te aparece de dónde ha salido esa foto y esa noticia. Entonces, si tú piensas que una noticia es falsa, puedes buscarla por Google, poner la imagen y te saldrá de dónde viene esa foto. Y normalmente puede venir de Twitter, que es de normal donde sacan las noticias falsas, que nos ha dicho el chico. Por eso. Okay. También nos han dicho de verificar quién es el autor de la noticia, porque muchas veces es gente que no tiene ningún título ni capacidad para saber que eso es verdad. Okay. Hombre, pues yo antes de lo del taller pues no sabía muy bien, porque yo lo que hacía es, pues si veía un vídeo que no tenía claro si era falso o no tenía claro pues del todo, pues buscaba o entraba a los comentarios, y si la gente decía, no, esto no es verdad, no sé qué, pues ahí ya me basaba y decía, ostras, pues igual no es verdad, y buscaba que más vídeos y al final pues lo encontraba, ¿no? Pero después pues del taller, pues uno de los puntos que más importantes es lo que ya he dicho, que es pues buscar quién lo ha subido, porque de esa forma, si es un periódico o algo pues que es muy importante, pues no te va a engañar seguramente, porque luego pueden tener pues consecuencias públicas o cosas así. Pero si es una persona cualquiera que pues que es un usuario, no te lo tienes por qué creer, porque quién es, ¿no? Claro, o sea, es ir a la fuente y revisar qué tan confiable es la fuente. Y aparte de la fuente también nos han explicado hacer una foto. Pues hay fotos que se han editado y hay como una herramienta con la que puedes verificar esa foto, si se ha sacado de una película o si se ha modificado, si ha salido de un periódico. Entonces puedes saber, como por ejemplo en la Torre Eiffel, saber si realmente se había quemado o no, pues porque como puedes editarlo con la IA de ahora y todo eso. Claro. Y después también el URL, puedes ver el nombre y cosas, a ver si es fiable. En mi caso, nuestro grupo ha utilizado cómo estaba escrita, si estaba bien escrita o había algunas palabras que no eran muy formales, y si no era un vocabulario formal, tenía más probabilidad de ser falsa. Okay. En mi grupo miramos como el nombre de la web donde estaba escrito, y vimos que era como un diario de aquí de España. Por eso pensamos que era real, pero no es real. Pues, por ejemplo, una era verificar la fuente, porque nos han puesto el ejemplo de que leíamos una cosa y decíamos, pues es verdad. Pero después nos decían, la fuente es María no sé qué, y decíamos, vale, entonces no. O, por ejemplo, las fechas también, porque, por ejemplo, mi noticia era sobre Rusia y Ucrania, y al mirar las fechas ocurría a mitad de la guerra, por lo que cuadraba que pudiera ser con una intención política. Claro, yo creo que es muy importante el autor, que es lo que nos ha dicho, creo que a los tres, identificar que la noticia era falsa, porque como ha dicho Sara, que hay veces que el autor no es alguien especializado en algún tema para poder hablar de esa noticia. Okay. Sí, y de la URL también es muy importante saber que es una que es fiable y que no sea una que es de otro sitio. Okay. Bueno, si es una noticia que es de relevancia, sí suelo contrastarla. Habitualmente con medios de comunicación distintos, o sea, si me llegaba a través de una red social, busco la información a lo mejor en un buscador, o tengo ciertos periódicos digitales de referencia para contrastar. Y sobre todo veo quién
redacta esa noticia, no la persona en concreto, sino pues si es un periódico X o es la televisión A, porque eso da una información de la perspectiva, ¿no? Y entonces, sobre todo lo hago en noticias que son relevantes para mí, porque obviamente todo el rato nos llega información, ¿no? Y no puedo estar contrastándola todo el tiempo. Entonces, suelo hacer esa distinción, ¿no? De coger un par de medios, a poder ser de no la misma tipología, y contrasto. Creo que han aumentado las noticias, creo que cada vez son más sofisticadas y creo que cada vez nos las creemos más. Así lo dicen los datos de los discursos de odio que estamos recibiendo. Las personas que nos dedicamos a trabajar contra ellos estamos muy preocupadas porque la situación, lejos de hacerse más pequeña, está haciéndose mucho más grande y cada vez es más difícil porque son muchas más las personas que se dedican a distribuir este tipo de bulos que a combatirlos, desgraciadamente, y el aumento del odio y de los movimientos que lo secundan cada vez es más difícil. Desde los proyectos, cuando yo he tenido la oportunidad de estar en intervención o desde los propios equipos educativos que tenemos en la entidad, nos damos cuenta de que esto afecta de forma directa a las personas con las que trabajamos, especialmente a las personas jóvenes. Que yo, además de tener cierta vulnerabilidad por ser una persona joven, tenga que aguantar los discursos de odio hacia mí por mi condición de persona migrante, por mi condición de ser mujer, a mí lo que hace es ponerme en una tesitura de tener que superar más retos que la norma, ¿no? Y no tengo los recursos, porque las personas jóvenes tienen su derecho a estar formándose, tienen su derecho a estar contribuyendo a la sociedad desde una parte pues, de crecimiento, porque están en una etapa crucial para definir los pilares fundamentales sobre los que se va a sostener su vida. Si yo, además de tener que estar creciendo, tengo que estar desmitiendo y combatiendo el odio que otros emiten hacia mí, ¿esto es justo? ¿Esto me permite crecer? ¿O me está situando en una posición de demasiado desprivilegio? Yo creo que el crecimiento de estos discursos lo que está haciendo es situarnos en un punto de partida desigual. Y cuando los puntos de partida son desiguales, es muy difícil que todo el mundo llegue a la misma meta. ¿Y qué opinan, por ejemplo, cuando las noticias son, porque hay temas que son muy delicados, hablemos de, no sé, de los migrantes, hablamos de estos temas que son muy, muy delicados y que de repente te encuentras con una noticia que no es verdad y puede estar difundiendo mensajes de odio, creando discriminación? ¿Qué implicaciones creen que tiene además cuando son temas tan sensibles, ¿no? Pues el rechazo a los inmigrantes o el no dejar que esas personas que probablemente hayan sufrido un montón, que cuando por fin llegan a nuestro país, en vez de que las noticias difundan, no acogerlos, darles nuestra ayuda para que puedan por lo menos llevar una vida mejor a partir de ahora. Sí, yo creo que pues lo mismo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces pues, las noticias falsas se esconden pues detrás de una máscara, la cual es pues mensajes de odio hacia algún tipo de comunidad o de grupo social, como puede ser los LGTBI, ¿no? Que muchas veces pues las noticias falsas no simplemente son pues para engañar o para pasar el rato, sino como no quieren decir el mensaje de odio pues directamente, lo esconden detrás de una noticia para enmascararlo o decirlo de una forma más indirecta o más discreta, pero realmente el objetivo es ese, ¿no? El meterse o mensajes de odio a algún tipo de grupo social. Yo creo que lo que pasa es que si la gente se lo cree, es lo que ponía en la noticia, que al final las personas tienen miedo de salir a la calle o de cruzarse con gente por el miedo a que pase eso o que las violen y todo eso. Claro, porque pueden llegar a pensar que todos los inmigrantes, sean buenas personas o malas personas, si te encuentran por la calle pueden llegar a pensar que te van a violar y no es así realmente. Es como que difunden una noticia que no es real. Pues yo creo que afectan de forma negativa
porque hacen ver al otro tipo de personas que ellas son malas o que no tienen una buena repercusión sobre la sociedad. Claro, por lo menos mi noticia que no era algo más político, sino que era más de personas que una acababa sufriendo. Yo creo que la mía, a las personas como por ejemplo de Rusia o ya de Ucrania, les daría miedo más que nada porque pues, no querrían salir de su país o ir a otro sitio por el miedo de que les pueda pasar eso a ellos. Y la mía porque si la gente lo lee y se cree que es verdad, pues si es mentira luego se asustan y ya no se creen las cosas que son de verdad. Yo aquí querría hacer una distinción porque creo que las noticias falsas afectan a absolutamente todo el mundo. Diría que incluso a la población joven tienen más mecanismos para contrarrestar o ver si haya otra alternativa de información, porque el tener también, o sea, una parte positiva de estar tan enganchadas al teléfono móvil, ¿no? Que están todo el rato recibiendo información o estamos todo el rato recibiendo información, puede contrarrestar esa noticia falsa, ¿no? Y eso es importante porque creemos que las personas mayores, entre las que me puedo incluir, pero personas incluso más mayores, piensan que ellos como no, ellos tienen los medios de comunicación tradicionales, a lo mejor televisión, periódico y demás, y creemos como que le damos más prestigio incluso que a los medios de comunicación más actuales como pueden ser las redes sociales, ¿no? Y yo no estoy nada de acuerdo porque los intereses están igualmente en un lado que en otro y no tiene por qué afectar más a un colectivo o a otro. De hecho, yo creo que incluso menos. Yo, como os he comentado antes, trabajo con población migrante y población gitana, en concreto en un barrio de aquí de Valencia que principal, o sea, yo no soy de aquí de Valencia, ¿no? Y tenía como información acerca del barrio y la población con la que ahora mismo estoy trabajando que me hizo tener como una idea, ¿no? Un imaginario antes de empezar a trabajar con ellas, ¿no? Yo que soy educadora social y que ya tengo una base o un criterio en el que para mí todas las personas, vengan de donde vengan, tienen los mismos derechos, o sea, que estoy un poquito trabajada en este sentido. Y esto creo que es importante porque otra persona que está más aislada o que tiene un criterio más elitista, por decirlo de alguna forma, y que recibe información solo de una línea, ¿no? Ideológica, que esto también creo que es importante contrastar porque tú puedes contar una misma historia falsa o no falsa de una perspectiva o de otra, y esto es importante para todos, me da igual derecha, izquierda, me da igual. Pues si yo ya iba con ese, vamos a ver que me encuentro, ¿no? Imagínate a la gente que ni siquiera ha pasado por allí, ¿no? Entonces, ya estando trabajando en el barrio, veía noticias acerca de tanto el barrio como la población con la que trabajaba, porque al final la población de ese barrio es migrante y es población gitana, con lo cual afecta a todo. Pues de que es un barrio súper inseguro, que es un barrio que mejor no pisar, que los medios, o sea, que la policía está en activo prácticamente todos los días gestionando historias, y yo que voy todos los días y estoy prácticamente todo el día ahí, no tengo esa percepción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera un miedo en la población, un rechazo a la población y no darle la oportunidad a una persona por el hecho de ser diferente, por haber tenido otra realidad y por no tener los privilegios que tenemos nosotras, ¿no? Entonces, hay muchas noticias falsas en ese sentido, pero muchísimas, incluso una misma noticia contada que yo he vivido en persona y que la han contado medios de comunicación posteriormente, y es como, o sea, ni siquiera han ido al barrio, ¿no? Para ver eso, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa porque genera un rechazo, ¿no? Y un aislamiento todavía mayor, si ya está aislado el barrio, todavía mayor a esa población. Y pues miedo, al final todo lo que mueve eso es el miedo a lo desconocido. Y a mí me preocupa porque creo que justamente antes de creer, o sea, yo soy de la percepción que si me llega una información, prefiero contrastarla y prefiero vivirla antes de, si puedo, claro, obviamente, para saber si es real o no. Okay.
Y ahora, después de ustedes haber participado en este taller y ahora que tienen como esas herramientas, que algunas ya las tendrían, me imagino, pero me imagino que han aprendido otras nuevas, ahora que las tienen, ¿qué van a hacer ustedes la próxima vez que se encuentren con una noticia falsa? Yo creo que la próxima vez que me encuentre con una noticia falsa, lo primero pues verificaré si es realmente falsa con las herramientas que mis compañeros han mencionado y yo también y nos han enseñado en el taller. Y si realmente pues es falsa, una de las cosas más importantes yo creo que es compartirlo y pues exponerlo, ¿no? Pues de alguna forma, porque muchas veces pues compartimos pues los vídeos o los mensajes cuando son sorteos o cosas así, ¿no? Ajá. Pero las cosas que son falsas también hay que compartirlas, porque si tú sabes que es falsa pero nadie más lo sabe, pues no ayudas. Pero si tú lo sabes y toda la gente que te sigue o tus amigos pues lo saben, ayudas a que la noticia pues se expanda menos, porque también hay una cosa que nos han dicho, Ujú. que es que las noticias falsas se viralizan mucho más rápido que las verdaderas. O sea que si esa noticia la gente ya sabe que es falsa, se viralizará mucho menos que si nadie supiese que es falsa. Ok, entonces contribuir a que no se siga difundiendo, Claro. ¿verdad? Porque una noticia falsa es mucho más atractiva de ver y de compartir y así difundirla más. Y si mediante las cosas que nos han enseñado en el taller podemos saber que no es verdadera, que es falsa, podemos, en vez de compartir esa noticia, compartir que es falsa o incluso reportarla y que no se pueda publicar otra vez o para evitar. Sí, también nos ha explicado lo de que se puede, si una noticia es falsa, se puede denunciar o reportar para que la gente no se lo crea. A ver, primero identificarlo. A ver si denunciamos si es real la noticia, no lo sabemos. Ajá. Yo, a ver, si alguna vez pienso que es falso, por ejemplo, en el mundo del fútbol hay muchas noticias falsas. Entonces yo ahora que sé más o menos cómo identificarlo, pues algún día lo buscaré y si es falso, pues denunciaré, que nos ha dicho el chico cómo hacer. Bueno, a nosotros nos han dicho que lo mejor para hacer es reportar, como denunciar esa noticia, ya que así no se difunde más la publicidad engañosa que hay en esa noticia. Buscarla en más plataformas por si es real o no también. Y sí, reportarla si vemos que es falsa para que no se difunda. Yo soy muy partidaria de que no tiene que haber una limitación en cuanto a que las personas se puedan expresar libremente a través de una noticia, a través de música, a través de mil cosas. Pero sí que para mí hay límites, ¿no? Entonces, creo que hay ciertas... Bueno, para empezar, un límite es si es algo en contra de una persona o está invadiendo su privacidad. Eso me parece un límite súper claro. Y yo me iría a los derechos humanos también, ¿no? De decir, creo que esto es un límite que está más o menos consensuado. El problema es que yo puedo tener unos valores personales, tú puedes tener otro y es complicado decir porque los tuyos son mejores que los míos y en población migrante todavía más, ¿no? Que yo misma me encuentro con diferencias que si yo soy bastante empática o que trabajo con ellas y los puedo entender, una persona que todavía está más alejada es más complicado. Entonces, ¿quién pone ese límite, no? Entonces, yo creo que los límites serían esos, derechos humanos y sobre todo que va contra la integridad de una persona invadiendo su intimidad, porque al final, si tú eres un personaje público, te expones a estas situaciones. Entonces, creo que sí que debería haber no tanto, bueno, la inteligencia artificial podría ser una vía, ¿no? Pero todavía está, creo que bastante verde como para filtrar y a veces filtra quitando muchas noticias que quizás sí que son relevantes. Entonces, creo que tendría que haber un equipo, pues, del organismo que le corresponda, ¿no? Para poder filtrar y legislar esa parte, sobre todo cuando afecta muy negativamente a las personas pero es muy, o sea, lo veo complicado, lo veo muy complicado porque estamos cada no sé cuántos segundos recibiendo información, entonces es imposible que un grupo de personas, aunque sean muchísimas, pueda filtrar y limitar me parece un error porque
se limitaría a muchísima información que igual sí que, bueno, si es una fake news, pues no hay tanto problema porque no es verdad, ¿no? Pero ¿quién dice también que es verdad y que no, ¿no? Podrían quitar mucha información y a lo mejor volver a una época en la que era complicado obtener una información general, no vamos a decir de nada, pero sobre lo que estaba pasando en el mundo. Entonces yo creo que ahí todos, o sea, personalmente nosotras también cuando recibimos esa información tenemos que filtrar, ¿no? Y tener esa, de no creernos todo lo que nos llega, contrastar y demás. Gracias por escucharnos en el European Against Fake News podcast. Hoy estuvimos hablando de un tema muy interesante, las noticias falsas, específicamente en términos de migración. Tuvimos como invitadas a personas jóvenes de España y tuvimos también algunos expertos que nos dieron su perspectiva más técnica sobre este tema. Nos damos cuenta que los chicos efectivamente entienden cuáles son las implicaciones negativas que tiene la proliferación de noticias falsas relacionadas con la migración y que a diferencia de otros temas, un tema tan sensible como la migración, uno, hay muchísimas noticias falsas y por otro lado no es tan fácil darse cuenta de que las noticias son falsas por la cantidad de información que hay en redes sociales. Les esperamos en el próximo episodio de Europeans Against Fake News.